Dicen que las desgracias nunca vienen solas, especialmente si se deben a la falta de mantenimiento o a la incompetencia. De los productores de Desde Rusia con petróleo y Los hermanos Marx en el Mar Negro, hoy estrenamos El submarino. Una trepidante historia repleta de explosiones, incendios, naufragios y estupidez humana inspirada en La Casa Rusia. Por supuesto dirigida por Luis García Berlanga y protagonizada por Miguel Gila y Paco Martínez Soria. Bromas aparte, está claro que las últimas semanas no están siendo las mejores para la flota roja, con 5 embarcaciones perdidas y una catástrofe medioambiental autoprovocada en sus propias costas. Pero quien siembra vientos, recoge tempestades. En diciembre de 2024, los cargueros rusos Ursa Mayor y Esparta navegaban rumbo al estrecho de Gibraltar, hacia su destino final en Vladivostok, al extremo oriente de Rusia. Ambas naves, propiedad de Orobon Logística, habían zarpado de San Petersburgo, transportando equipo pesado, incluidas 2 enormes grúas portuarias para, supuestamente, ser instaladas en el puerto de Vladivostok. Establecido en 2011, Orobon Logística es una empresa vinculada al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, dedicada, como su nombre indica, a la logística, y es como tal una de las principales responsables del transporte de equipos y suministros militares del país. Esta compañía es una de las muchas que han sido sancionadas por los Estados Unidos y la Unión Europea por sus vínculos con las operaciones militares de Rusia, especialmente la invasión de Ucrania. En la mañana del 23 de diciembre de 2024, el Sparta informaba de una reducción del rendimiento del motor mientras transitaba cerca de la costa portuguesa. A las 14 horas local, el barco se detuvo por completo, aproximadamente a 15 millas náuticas al oeste de Faro. Sparta es un carguero de tipo Ro-Ro, con una eslora de 140 metros, una manga de 20 y un calado de 5,7. Este tipo de buque se caracteriza por sus grandes compuertas que permiten el embarque directo de vehículos, roll-on, o el desembarque, roll-off. La avería fue causada por la rotura de una tubería de combustible en el motor principal, lo que interrumpió el flujo de gasoil, dejándolo al barco inoperativo temporalmente. Los maquinistas del Sparta trabajaron para reparar el daño, utilizando los repuestos que tenían a bordo y, cómo no, las típicas soluciones improvisadas que se emplean en la mar. A las 21 hora local, la tripulación consiguió restablecer con éxito la funcionalidad parcial del motor, lo que permitió que el barco reanudara su singladura, a una velocidad reducida de 6 nudos, eso sí. Tras atravesar el estrecho de Gibraltar, continuaría navegando hacia el este tras la estela de su acompañante, rumbo a Port Said, la entrada mediterránea al canal de Suez. El Ursa Mayor era un carguero de 142 metros de eslora con un tonelaje de peso muerto de 9.400, con número IMO 953889-2. Fue terminado de construir como Scam Britannia en diciembre de 2009 y con tal nombre registrado en la isla de Man. En febrero de 2010 fue rebautizado como Hyundai Britannia y su registro transferido a Alemania en 2011. En agosto del mismo año, el barco pasaría a llamarse EIT Palmina y su registro transferido a Antigua y Barbuda, pero seguimos. En febrero de 2017 fue rebautizado como Sparta 3 y su registro fue transferido a Belice. Apenas 2 meses más tarde, su registro fue transferido a Rusia y en octubre de 2021 fue rebautizado finalmente como Ursa Mayor y registrado en Novorossiysk. Si fuera cierta la superstición de que es peligroso cambiar el nombre de un buque, está claro que a sus propietarios les gusta jugar con fuego. También propiedad de Orobon Logística, al igual que el Sparta, el buque había partido de San Petersburgo el 11 de diciembre de 2024 con destino declarado a Vladivostok, a través del canal de Suez. Su carga incluía 2 escotillas de 45 toneladas cada una destinadas a un rompehielos del proyecto 10.510, en construcción, y 2 grúas móviles Liebherr 420 para ser instaladas en el puerto de Vladivostok. El 22 de diciembre de 2024, mientras se encontraban aguas internacionales entre España y Argelia,
El seguimiento por satélite indicaba que la velocidad del Ursa Major se había reducido repentinamente a un nudo. Según la agencia de noticias TASS, había tenido lugar una explosión en la sala de máquinas. Como vemos en la carta, la derrota del Ursa Major fue algo errática, sin superar nunca unos pocos nudos. Al día siguiente, la señal ICE indicaba que el buque se dirigía hacia el sur a un nudo de velocidad, probablemente sin capacidad de maniobra. La explosión provocó una brecha en el casco, lo que permitió que el agua de mar inundara compartimentos críticos, incluida la sala de máquinas y los pañoles de almacenamiento adyacentes. Cuando las bombas de achique automáticas del barco se vieron sobrecargadas, los esfuerzos manuales para bombear el agua resultaron también inútiles. A las 18 horas local, el buque había desarrollado una pronunciada escora a estribor, con la popa visiblemente hundida en el agua. Las autoridades españolas recibieron la alerta alrededor de las 13 horas local del 23 de diciembre de 2024, cuando el buque se encontraba aproximadamente a 57 millas náuticas, 106 kilómetros, de Almería, en el sureste de España. Ursa Major terminaría yéndose a pique el 23 de diciembre de 2024 a las 23:22 Zulú, en la posición 36 grados 27'50 norte, 0 grados 53'44 oeste, entre Águilas en España y Orán en Argelia. El Servicio de Salvamento Marítimo Español fue el encargado de coordinar el rescate, desplegando el remolcador de salvamento Clara Campoamor y el buque Salvamar Drago. 14 tripulantes serían rescatados y llevados a Cartagena, aunque otros 2 siguen desaparecidos. El 25 de diciembre de 2024, la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti informaba que el Ursa Major había sido víctima de un acto de terrorismo, citando a la empresa propietaria del buque, aunque la causa de la explosión sigue aún bajo investigación. Un informe preliminar describía el hundimiento como resultado de 3 explosiones ocurridas en la aleta de estribor, en el área de máquinas. Durante los días siguientes, el Sparta continuó dando vueltas como un pollo sin cabeza por la zona, hasta que el 29 de diciembre de 2024, a las 16:19, Sparta transmitió su posición por última vez después de zigzaguear y abandonar su rumbo original hacia el este, para volver a apagar el ICE. El destino declarado de Port Said fue reemplazado por un genérico a la espera de órdenes. 4 días después, el 2 de enero de 2025, Sparta reaparecería en los monitores AIS, o Sistema de Identificación Automática. Las razones de su desaparición y cambio repentino de ruta siguen sin estar claras, aunque su última posición conocida sitúa al carguero frente al puerto de Tartus, la antigua base naval que Rusia tenía en la Siria de Bashar al-Assad el 4 de enero. Probablemente se encuentra a la espera de recibir el permiso de atracar para continuar la evacuación de personal y material rusos. Otra cosa es que el gobierno provisional de la nueva Siria, libre de Assad, se lo conceda. El Ursa Major y el Sparta son parte integral de la red logística de Rusia, ya que respaldan, o respaldaban, las operaciones militares y el transporte de equipos, lo que les confiere una gran importancia estratégica. La pérdida del Ursa Major y los problemas mecánicos que enfrenta el Sparta podrían afectar la capacidad de Rusia para desplegar de manera eficiente sus activos militares, particularmente en el contexto de los recientes acontecimientos geopolíticos en Siria y Libia. El hundimiento del Ursa Major representa una pérdida significativa tanto por el buque como por su carga, ya que podría retrasar diferentes proyectos de infraestructuras en Vladivostok. En caso de que los rumores sean falsos y que no hubiese estado navegando realmente en dirección a Trípoli, claro. El incidente también puede dar lugar a investigaciones sobre los protocolos de seguridad marítima y la seguridad de las operaciones de transporte marítimas rusas. La falla mecánica del Sparta destaca las vulnerabilidades de las capacidades logísticas de Rusia, especialmente en lo que respecta al transporte de material militar desde zonas de conflicto, como Siria. Este tipo de incidentes, pero especialmente la huida a Moscú de Assad, han eliminado casi por completo la capacidad rusa de proyectar poder en la región mediterránea. Tras la partida forzada de todas las unidades rusas de Tartus y la imposibilidad de regresar al Mar Negro a través del Bósforo, el 3 de diciembre Rusia todavía intentaba guardar las apariencias, realizando una serie de ejercicios navales y lanzamientos de misiles a la vista del mundo. El submarino Novorossiysk y las fragatas Admiral Gorshkov y Admiral Golovko fueron los encargados de la representación teatral. Con el cierre de los puertos de Tartus y Latakia al tráfico naval ruso, todos los barcos de esta nacionalidad, tanto civiles como militares, tuvieron que abandonar aguas sirias. Actualmente se encuentran en aguas internacionales, sin posibilidad de acceso a ningún puerto cercano, a la espera de poder regresar a Tartus a reembarcar a los 3.000 soldados y la ingente cantidad de material que aún se encuentran allí. 3 buques de desembarco, de las clases Ropucha e Iván Gren, acompañados de nuestro viejo conocido el Sparta y otros cargueros, se encuentran navegando en círculos desde hace varios días, dejando tras ellos un rastro de aceite y combustible.
esperando un permiso que tal vez no llegue nunca. Lo malo es que a causa de los larguísimos despliegues y la falta de medios humanos y materiales, el estado de las unidades militares es más que deplorable. Esperemos que no se repitan los sucesos de los Volgonef al primer síntoma de mala mar.